Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en otras charlas de diseño, la número 42 ya. ¡Wow! ¡Qué rápido, qué rápido! Qué maravilla. Saludcita con lo que tengan a la mano. Y lo importante aquí de las sesiones estas de charlas de diseño y de YouTube, el canal que nos permite transmitir, y Facebook y otras redes sociales, es que, bueno, pues cada quien está en el mejor lugar, la hora que mejor le convenga. Entonces, bueno, pues para mí ahorita y para nuestro invitadazo, son tardes, pero pues seguramente habrá personas que estén en la madrugada, otras que estén en la noche, mañana, en fin, a todos muchísimas gracias por estar aquí. Ya somos 2000 seguidores con 42 entrevistas en este momento que estamos contigo, José Luis. Pues imagínate, 42 entrevistas y 2000 seguidores, hijo, se dicen poco, digo, se dicen fácil, pero es mucho trabajo y es más o menos un poquito más de año y medio, y repito, gracias a la pandemia. El día de hoy tenemos un invitado muy especial por múltiples razones. Todos mis invitados son especiales, ya lo sé, y siempre van a decir, ¡ay, Cecilia Díaz siempre dice lo mismo! Pero en este caso estamos con el diseñador industrial José Luis Guevara, muy jovencito, ahorita lo vamos a conocer un poquito de él, y algo que platicaba José Luis es que eres nuestro invitado más joven, sin temor a equivocarme, creo que sí lo puedo presumir, ¿no? Y que también nos hemos conocido gracias a esta virtualidad, gracias al trabajo de las universidades, en particular el CIDI, que en este caso fuiste invitado hace un par de semanas a dar una charla con ellos. Ahí conozco tu trayectoria y dije, no, José Luis tiene que estar conmigo en charlas de diseño. Así que bueno, me dediqué más o menos a perseguir tu contacto y aquí estamos. Así que, José Luis, muchísimas gracias de veras por estar con nosotros, porque tú vas a ser ejemplo y vas a dejar testimonio de lo que un diseñador industrial muy joven está o puede hacer o logra hacer en este terreno, aún con pandemia y aún con todos estos altibajos que nos ha traído la vida. Muchísimas gracias, José Luis, por estar aquí, y seguramente, sí, vas a ser ¿cómo se dice? Así como vas a motivar a muchos estudiantes y a muchos recién egresados para decir, Ojalá. wow, sí se puede, esto está maravilloso. Así que, José Luis, otra vez muchísimas gracias, un saludo a ti, un abrazo hasta la Ciudad de México, y yo aquí ya empezando a morirme de calor acá en la costa. Así que, José Luis, bienvenido. Muchas gracias, Cecilia. Pues, primero, muchas gracias por lo de joven. Este, pues, igual estoy muy contento de estar aquí, Cecilia. Igual nunca pensé que nos fuéramos a reunir tú y yo. Hace unas semanas no nos conocíamos y Exacto. azares del destino nos han hecho colaborar. Y pues estoy muy contento de que me hayas invitado y pues adelante, vamos, adelante. Yo con Vamos con gusto. todo. Y no dudo también, José Luis, que esta sea la primera de muchas colaboraciones, ¿no? Perfecto, qué bien. José Luis, pregunta de rigor, ya sabes, que siempre mis invitados me dicen, ¿y la entrevista cómo? Ay, no sé. La entrevista es tuya, tu misma vida, tu trayectoria nos irá dando pauta. Pero la primera pregunta, es la única que tengo clara y con la que siempre arranco, es ¿cómo llegas al diseño, José Luis? ¿En qué momento de tu vida te topas con esta palabra, con diseño, y llegas a la escuela? ¿Cómo llego a diseño? Bueno, voy a platicar así muy breve las decisiones que marcaron mi vida para tomar ese rumbo. Muy rápido. A los 4 años yo hago mi primer dibujo de un Santa Claus. Y lo que me gusta comenzar así porque tenía pues muy poca edad y hice un dibujo que era reconocible y que se lo mostré a, ya sabes, a la maestra y a todo el mundo. Y de ahí en adelante le dije a mi hermano, oye, ¿cómo puedo dibujar? Me acuerdo perfecto, tengo muy poca memoria de esa edad, pero me acuerdo perfecto de decirle a mi hermano, quiero aprender a dibujar más. Y él me enseñó un poco más. Y de ahí en adelante, toda mi vida ha sido como pegada hacia la creatividad, pegada al dibujo. Entraba a las clases de la secundaria y yo no escribía, dibujaba sobre. Entonces
para los profesores eran rayones lo que yo hacía y se enojaban porque no hacía, no hacía el dictado o este tipo de cosas. Yo Wow. siempre ilustraba. Ibas contracorriente. Ajá, y pues en un sistema estudiantil en el cual pues está riguroso, ¿no? Entonces, no. Oye, José Luis, en ese momento de kinder, que resulta ser el momento más significativo, ¿no? Que Sí, puedes tú único, sí. identificar, a pesar de la distancia, a pesar de que a esa edad muchas veces no tenemos tan claros los recuerdos, pero a ti sí te queda muy marcado esos 4 años, ese kinder, ese Sí. Santa Claus. Los profesores o la maestra de kinder en ese momento no trató de coartar tu creatividad, y y la pregunta va en ese sentido, justamente lo que estás diciendo, los profesores esperan otra cosa, ¿no? Cuando el niño dibuja manzanas moradas, no, las manzanas no son moradas, es decir, tratan como que de encauzar, es que los árboles son así, y entonces empiezan a forzar o a meter en cajitas este proceso creativo de los niños, ¿no? ¿A ti Sí, no te pasó en algún momento que alguien tratara de llevarte, de encauzarte por el camino del bien? sí hubo de todo. Por ejemplo, entrar a una clase de español en la secundaria y pues era español, uno no tenía que dibujar en la clase de español. Entonces, mis cuadernos estaban llenos de dibujos y yo recuerdo que iban a revisar los cuadernos cada periodo. Oye, el Y, dictado, la firma. sí, sí. Y a mí me lo revisó un día antes la profesora porque dijo, no, seguro José Luis lo tiene lleno de dibujos. Entonces, antes de que se ponga un día antes a escribir todo, me lo ejecuto. Y sí, efectivamente, estaba lleno de dibujos. O sea, no tenía nada pues, de las clases como De los tal. ejercicios. Yo las describía con dibujos, era lo que hacía. Entonces, digo, sí escribía, pero noté que no le prestaba tanta atención a las letras como a los trazos de dibujo. A la palabra, como a Ajá, la y línea, el siempre, trazo. de hecho, Oye, incluso siempre he escrito como doctor, o sea, yo cuando escribo no le presto tanta atención a la forma en cómo hago las letras, pero cuando hago dibujos le presto muchísima atención y toda mi concentración para que salga pues un buen trazo, ¿no? o sea, el trazo de dibujo es el que te domina de alguna manera más que el trazo caligráfico y el trazo de la letra como tal, ¿no? Sí, Oye, y y caso, ujú. caso contrario, así en lugar de haberte encontrado profesores que limitaran tu creatividad, ¿encontraste algún profesor en esos momentos que estuviera consciente, por ejemplo, de las inteligencias múltiples? Que hoy Sí, día lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, es decir, bueno, señora, pues es que José Luis no es bueno para las matemáticas, pero es muy bueno para el inglés, vamos a echarle los kilos. O no es muy bueno para el español, pero sí para el dibujo. Bueno, pues por ahí va el talento de José Luis. También hubo profesores que apoyaban estas inteligencias múltiples o sí, todos sí. eran en la parte lineal. No, hubo mucho apoyo, o sea, me encontré a quien no, pero también me encontré a muchos que sí, o sea, en clase de geografía, en la preparatoria, en todos lados. Por ejemplo, en la secundaria, un maestro de química, notó que yo hacía eso siempre y entonces dijo, a ver, José Luis, ¿por qué no haces un mural que trate él iba a una escuela que está nombrada como Frida Kahlo. Entonces, ¿por qué no haces un mural pues dedicado a algún tema? Déjalo libre. Entonces, tenía otro amigo y nos juntamos los dos amigos y en su clase, en vez de tomar clases de química, nos poníamos a hacer el mural. Y entonces había mucho apoyo, o sea, varias clases las pasaba generalmente con maquetas, con carteles, con dibujos, y transmitiendo las ideas, los objetivos de la clase, por supuesto. O sea, Claro. no es que yo no aprendiera, es que aprendía mucho, pero mi retención siempre ha sido como visual, siempre ha sido Más visual. bien estos profesores supieron encauzar tu talento, lo detectaron, para empezar, ¿no? Sí, O sea, claro. lo detectan y lo llevan a su disciplina y entonces de alguna manera potencian tu interés en la clase y lo que diríamos ahora, pues era No te pones. un poco hacer multidisciplina, ¿no? Es decir, el profesor ponía lo que le correspondía a él, tú ponías lo que te correspondía a ti y el resultado era otro.
Sí, totalmente. Digo, yo creo que igual me fui muy, muy atrás, pero sí es como, son como los fundamentos de mi personalidad. Entonces, eh, ya después de eso, en la preparatoria, bueno, a lo largo de toda la vida me decían, tú deberías de ser caricaturista. Y pues era lo que mi entorno me decía, lo que conocía mi entorno. Y como niño, pues tú sigues como esas pautas. Entonces yo dibujaba mucho, y hacía mucha caricatura justo. Y, y de repente ya en la preparatoria se trata de elegir la carrera, ¿sabes? ¿No? Entonces yo iba a estudiar artes visuales, me acuerdo A bien. ver, por cierto, ¿cómo te fue en esa preparatoria con tus clases de orientación vocacional, por ejemplo? ¿Con qué resultados, qué te aconsejaron? ¿Qué salió por ahí? Sí, evidentemente sí me aconsejaban irme a la área de humanísticas, y sí estaba como fuertemente ligado como hacia la arquitectura o hacia las artes visuales. O sea, sí estaba sí fue. No estaba claro del todo, porque no es que te aconsejen más allá, solo te dicen Claro. dirígete hacia el área humanística, pero la pauta fue a través de una amiga, fue a través de una amiga, porque conversando con amigos, que ellos acaban de entrar a actuaría, y para ese entonces Nada, el lado opuesto. el lado opuesto, pero siempre he intentado juntarme con amigos lo más inteligente posibles. Entonces, eh, conversando con ellos conversaba mucho, Alfredo y Paulina me dijo, deberías de ir a visitar las universidades y yo te recomiendo diseño industrial. Y claro, estaban los clásicos estereotipos, ¿no? También decían, pues es que de las artes es muy difícil vivir, ¿no? José Luis, Entonces, ¿y tu familia qué decía? Porque bueno, una cosa es que los amigos, Paulina, te dijeron, no, creo que es diseño industrial, pero en tu casa, ¿qué decían? Esto de arquitectura, arte, ¿de qué va a vivir el muchacho? ¿Cuál era la postura de la familia? pues aquí viene una parte muy importante. Mi familia, la mayoría son médicos, o si no son médicos, son enfermeras, o El son otro lado radiólogos. de la calle. Sí, el otro lado, el tema de la salud y todo. Entonces, mi hermano, por ejemplo, yo cuando evalué ser médico, él entraba a sus clases en la UNAM y en CEU, y regresaba a casa y se devoraba los libros, se los devoraba enteramente, y lo veías desde que amanecía hasta el otro día leyendo. Claro. Y luego yo ya me iba a la escuela y lo veía con los ojos así, pero rojísimos, rojísimos, te lo juro. Y le preguntaba, oye, ¿que no has dormido nada? No, pues no. Y yo, ¿pero qué estás haciendo? Pues tengo que leer, pero me decía, Estudiando no, fisiología. estudiando fisiología, pero decía, no solo es leer, me tengo que memorizar el libro. Wow. Y dije, ¿qué? O sea, todas las partes del cuerpo se las tenía que memorizar. Entonces dije, eso no es para mí porque mi memoria no funciona así. O sea, yo no puedo Es que memorizar. además, ¿Mande? ahorita que lo estás diciendo, y estamos entrando en un tema interesante de los procesos cognitivos, ¿no? Es decir, este disco duro que tenemos acá arriba, ¿qué es capaz de procesar? ¿Cómo procesa la información? Para ti, en el ámbito creativo, que es un proceso cognitivo muy complejo y muy lleno de misterios todavía, ¿no? Por llamarle de alguna manera, Claro. es mucho más libre, pues, ¿no? Pero lo que hacía tu hermano, que era la lectura, el análisis, seguramente la memorización como tal, y luego la síntesis para ver si había entendido, etcétera, es algo que sí se requiere también de creatividad en algún momento, pero es otro camino, pues. No, sí es otro camino totalmente distinto. Yo me consideré incompetente para ser médico. Cuando vi cómo estudiaba mi hermano, dije, es que yo ni una página me podría memorizar de letras. O sea, no podría, simple y sencillamente. ¿No? Y si tú Dije, si ya habías descubierto, perdón por la interrupción, si ya habías descubierto que eras extraordinariamente visual, el chútate una página completa de letras y letras y letras y letras, no, de donde no hay memoria. dibujitos, o sea, debe ser complicadísimo. Sí, digo, evidentemente sí me gusta leer, pero me gustan más las novelas y cosas que te hacen imaginar justamente, o sea, Exacto. cosas que estimulan la creatividad. Me gusta mucho la Y el ciencia ficción. business más la conexión con, no, no, pues está difícil.
Sí, sí, entonces, pero mi familia, mi papá es médico fisioterapeuta, mi hermano es médico anestesiólogo, mi cuñada es, bueno, tiene medicina familiar, la especialidad, Ujú. y bueno, así te puedo seguir y seguir y seguir, No, mientras entonces radiólogo, seguramente tu papá decía, este chamaco arquitecto, bueno, ya arquitecto como quiera, pero artista, sí. artista, lo vamos a tener que mantener entre todos, seguro. Pues mira, la verdad es que siempre a mí me educaron a tomar mis propias decisiones y hacerme responsable por ellas. Entonces, nos daban la libertad de salir a la vida a jugártela. Entonces, Wow. pues siempre me apoyaron mucho y pues así pasó. Yo te digo, ya cuando decidí, fui a visitar las carreras y entré al CIDI, a la facultad, bueno, fui a la Facultad de Arquitectura, CU, me pareció Uh-huh. grandiosa, es súper emocionante, y entré al CIDI y dije, wow, aquí es, yo no puedo en otro lugar, tiene que ser aquí tiene que ser. O O sea, sea, te fue de enamoraste a inmediato. primera vista. Sí, a primera vista de la gente, del espacio, de todo. O sea, olvídate que estaba en CEU. Era el CD lo que verdaderamente me enamoró. O sea, la calidez de la gente, de todos los profesores, o sea, te tratan excelente y dije, no, o sea, yo me tengo que quedar aquí a fuerza. Wow. Y Entonces, luego te toca, eh, ajá, eh, perdón. Sí, dime. sí, perdón, tengo que hacer una anotación. Cuando fui a artes visuales, noté todo lo contrario. O sea, a mí me sirvió mucho ir a las universidades porque fui a artes visuales y te juro que, o sea, mi perspectiva de lo que yo viví ahí, bueno, te podría decir que viví esta plantita que va en el desierto caminando así solita. O sea, Ajá. así lo vi, o sea, dije, yo no puedo, o sea, yo no me puedo quedar aquí, no me gusta, no, o sea, enteramente era otra realidad lo que me habían hecho en O sea, bueno, lo que yo pensaba a lo que hasta estoy. el ambiente de las escuelas te cautivó. Sí, todo, o sea, yo me veía perfectamente dentro de la comunidad del CD a diario y estaba dispuesto a hacer todo por Hoy, estar y ahí. hacer todo implica, y lo tenemos que hacer aquí y decir para nuestros seguidores, que en la UNAM, particularmente, entrar a diseño industrial, al Centro de Investigaciones en Diseño Industrial, CIDI, hay que entrar por la puerta de arquitectura, ¿no? Entonces el trámite lo haces en arquitectura y estás un primer año en arquitectura y luego vuelves a hacer todo tu examen de admisión para el CIDI en particular, ¿no? Sí, totalmente. Yo hice un camino distinto que creo ya has entrevistado a personas que hicieron lo mismo que yo hice. Yo entré A por ver, cuéntanos. urbanismo. Yo entré por urbanismo. Ah, La, pero la, es la la misma que, facultad, pues, es la misma así facultad, es, solo que no entraste por la carrera de arquitectura, sino por la de urbanismo. así es. Sí, 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 sí. Anda, ese es, no, pues es que entrar por una puerta con una, más amplia, ¿no? Sí, todo fue ahora sí que, y esta misma amiga me recomendó, me dijo, hay una posibilidad para que entres más a la segura, porque si entras por diseño industrial solo se quedan 60, o sea, Sí, si tú claro. pides diseño industrial como primera opción, te vas a medir entre miles y solo se quedan 60. Pero si pides urbanismo, no se considera una carrera de alta demanda. Es más fácil que te quedes y luego ya puedes pedir tu cambio a Estando ahí, otra claro. área, a otra Oye, carrera. Entonces, José Luis, tu amiga, ¿cómo se llama Paulina? Paulina es súper inteligente, o No, sea, no, es lo súper que me estoy inteligente. dando cuenta es, por favor, felicítala. Oye, se volvió casi, casi tu ángel de la guarda, ¿no? De decir, a ver, por aquí, chamaquito, por acá, a ver. Qué habilidad de chamaca para, digo, ella estando Y tenía en mi otra edad, tiene carrera, mi en edad. otras, caray, qué visión de niña, porque, y el darte el consejo preciso, era como decirte, no, a ver, esa puerta no, abre a la del otro lado. ¡Qué Sí, maravilla! sí, sí, sí. Sí, justo yo notaba que ellos eran más maduros que yo, entonces pues siempre un poco el ejemplo de mis hermanos. Yo soy el hermano más chico de 4 hombres, entonces
yo siempre me pegué a ellos como para ir aprendiendo de lo que sí, de lo que no, de lo que sí, de lo que no me gustaba. Entonces se me quedó mucho ese reflejo y después ya como cuando convivía con las demás personas, siempre me he pegado a la gente o más grande de edad o más madura que yo, Con más que sé que experiencia en algo. ajá, que me Oye, aporta, José que me Luis, aporta. pero además de esta humildad tuya, ¿no? De decir, sí, quiero aprender. O sea, siempre va a haber alguien más inteligente que yo, siempre va a haber alguien más hábil que yo. Así me quiero unir a ellos porque quiero que me enseñen. Y ese es un signo de humildad, pues, ¿no? Aparte, además de eso, creo que hay mucho también de una docilidad de espíritu. De esto Ok, de decir, no, ¿y por qué? Si yo quiero entrar por diseño, ¿por qué por urbanismo? No sé qué. Es decir, y tú lo sabes, sabemos personalidades de todos los colores, de todos los sabores, y claro. habemos algunos que en lugar de decir, oye, pues tendrá razón Paulina, le voy a hacer caso, a esta docilidad me refiero, decir, no, no, yo digo que por acá, y ese querer llevar la contra, o porque, para que no digan, o porque yo tomo la decisión, o a mí nadie me dice, o a mí nadie me sugiere, no sé, esas contras, digamos, ¿no? Pero cuando tú dices, sí, tendrá razón Paulina, voy a ir, voy a hacer caso de estas personas que saben más, que no sé qué, yo lo identifico con una docilidad, casi, casi como que tu ángel de la guarda te va diciendo, anda José Luis, Sí. por ahí es el camino, síguele. Sí, 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 enteramente. También digo, esa docilidad que dices, pues sí, sí tuvo que ver mucho con la educación que me dieron mis papás. O sea, ellos me enseñaron a la autocrítica. O sea, te digo, me soltaron la rienda, pero decían, tú debes de conocer tus propios límites. Entonces, no te voy a negar que hubo ocasiones en las que estuve al borde de la rayita, ¿no? Entonces, pero me detuve, siempre dije, hasta aquí, y dije, entonces vámonos para el camino del bien, ¿no? Entonces, y entonces, con esa autocrítica, pues es que uno se enfrenta a la realidad y cuando te enfrentas a una cosa es lo que tú piensas y sueñas y otra cosa es lo que la realidad te está diciendo. Entonces, yo vi que esas eran mis mejores oportunidades y que sí, efectivamente, Paulina en muchos años fue mi ángel de la guarda al tomar decisiones, porque yo pude haber hecho, uf, o sea, locura y media. De por Claro, por sí, supuesto. sí, Es la edad, pero pues, además, ¿no? es la edad, claro. Pero sí, la verdad es que el hecho de que ellos fueran más maduros en ese aspecto me ayudó mucho. Y ya cuando lo comparé, lo que yo pensaba con la realidad, con lo que decían mis amigos y mis familiares, pues conjunté todo y dije, pues vámonos. O sea, ya cuando lo tenía bien decidido, dije, vámonos a urbanismo. Me quedé, estuve un día en urbanismo y dijeron, son demasiados urbanistas, ¿quién se quiere pasar a arquitectura? Y así, levanté la mano y me pasaron a arquitectura al O día sea, ya te siguiente. Ya, tocaba. sí, al día siguiente ya estaba en arquitectura. O sea, fue muy Wow. fácil. Fue muy fácil. Oye, José Y Luis, ¿y cómo fue digo, tú ya sabías que ibas a diseño industrial, pues evidentemente, pero ¿cómo fue ese proceso de selección que te toca? ¿Cuál fue tus exámenes? ¿Estabas pues, segurísimo y dijiste, yo voy y me voy a quedar en diseño? ¿O hubo algún momento de duda? pues no, no, no. Cuando ya decidí entrar, o sea, yo anhelaba entrar a la universidad porque justo cuando entré a arquitectura dije, ok, en la preparatoria eché mucho relajo, la verdad es que eché muchísimo relajo, y dije, no, ya estoy en las grandes ligas, José Luis, compórtate, y entonces ese José Luis relajito cambió completamente a, pues yo iba desde Indios Verdes hasta CEU todos los días. ¡Ah! O sea, ¿atravesabas toda la ciudad? Y atravesaba toda la ciudad y además iba en el Luis Barragán, en el taller Luis Barragán. Y la entrada era, había clases creo que hasta de las 7 de la mañana. Entonces, imagínate subir al edificio hasta arriba, que está el Barragán, y llegar a clase y luego si llegaba a 7:05 te sacaban, era una locura llegar desde Indios Verdes hasta allá para tomar clases. Pero lo hacía. Y entonces ese esfuerzo que te cuestan las cosas te hace pues, valorarlas mucho. Por Entonces, supuesto. pues yo la verdad es que a partir de ahí cambié mucho mi mentalidad y sí, comencé a madurar muchísimo más. Entonces,
pues le pegué duro y arquitectura como tal lo disfrutaba, pero no me interesaba, o sea, no Pero era, era el año de trámite, vamos a llamarlo, ¿no? Que así tenías que es. cursar, o sea, no había manera de decir, ay, no, a mí ya, así como me pasaron de urbanismo a arquitectura, ahora pásenme diseño. No, el año de arquitectura es obligatorio, punto. Punto, sí, sí, sí. Yo lo que tengo del año de arquitectura son muy buenos amigos, pocos amigos, pero muy buenos. Y lo que sí distinguí perfectamente es que el 50%, o sea, es mi percepción, muy mi percepción, el 50% de los profesores era muy bueno y el otro 50% era muy malo. O sea, así, pero había unos que Y decías aparte, José bárbaros. Luis, digo, tienes toda la razón, es tu percepción, habrá quien Es mi diga que sí, percepción. habrá quien diga que no, esta fue tu experiencia, pero además tenemos claro que no te interesaba la arquitectura, pues entonces Sí, tú claro. estabas ahí porque era el trenecito que te iba a llevar a la siguiente estación que era la que tú querías, ¿no? Quiero tomar ese comentario como justo, muy efectivo, porque para mí lo que pasó desde el kinder hasta el año de arquitectura es que yo estaba en lugares donde no sentía que pertenecía porque no se veía de tajo todo lo que yo quería ver. Entonces, no le prestaba tanta atención porque no me interesaba tanto, o sea, no me apasionaba, pues. Entonces, pero hago esa anotación no por hacer la crítica del 50 a 50, sino que cuando No. ya entro al CD, el 99% de los profesores, así, pero, Oye, pero buenísimos. seguramente, no sé, seguramente te pasó como a muchos, a mí sí me pasó, que mientras fue la primaria, la secundaria, la prepa, yo era así, ya nomás se termina la primaria y yo hasta aquí llego, ¿no? O sea, se termina la secundaria, ahora sí, bueno, ya nomás la prepa, pero ya nomás la prepa y no más. Y cuando llego a diseño es cuando verdaderamente de corazón me empieza, literalmente lo digo públicamente aquí contigo, nunca lo había dicho, me empieza a gustar la escuela y me apasiono de la escuela y del estudio, pero hasta que llego a la universidad. Yo creo que sí, también, evidentemente dejando de lado a los profesores y de echarle la culpa a los profesores. Por supuesto, cuando ya entro a diseño, era un sueño viviéndolo en carne propia. O sea, eh, pues era apasionante cada día era divertidísimo. Un descubrimiento Sí, y un pasito más a donde quería llegar. sí. Oye, a ver, José Luis, entonces no está muy claro cuál fue la primera clase ni nada, pero ¿a qué generación perteneciste? ¿Todavía te tocó apodo en esas generaciones? ¿Todavía eres de esa camada, de esas generaciones maravillosas que tenían apodo y que hacían votación y todo? Sí, sí, por supuesto. No sé si aún las siguen haciendo, pero a mí me No, yo tampoco, tocó. ya ahí me perdí. Sí, yo creo que sí la siguen haciendo, ¿eh? Yo creo que sí la siguen haciendo, pero quién sabe. A mí me tocó la generación 2008 y en ese 2008 se legalizó el aborto. Entonces, somos la generación aborto, justamente. Sí. ¿Sabes que el día que te anunciaron en esta charla que nos conocimos hace un par de semanas, justamente decía generación aborto, y yo dije, serían los aborto, que también en el 90 y tantos hubo una de los aborto, digo, ya saben quién fue aborto, entonces, bueno, Claro. no voy a regresarme a ese caso político del país, pero no, yo decía, no, es muy chavo, no pudo. No, A ti te toca ser generación 2009. sí, 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 así es. Creo que 2008, sí. 2008. Bueno, hay que decir aquí también, así como un brevario cultural, para que nuestros seguidores empiecen, y sobre todo los que no están familiarizados con la UNAM, que estas generaciones, efectivamente, como tú lo has dicho, son generaciones muy cortas, entran en arquitectura muchísimos, ¿no? No sé cuántos cientos, 500, 600, 700 alumnos, seguramente más, ¿no? Y luego de ahí se hace una selección, se hace el examen este de admisión y solamente se reciben 60 anualmente por generación al CIDI, al diseño industrial, ¿no? Sí. Y esta generación, cuando entra, o por lo menos eso, José Luis, tenemos que informarnos a ver si sigue o no sigue, ¿no? El proceso en el pizarrón de entrada ponían los hechos históricos o el hecho más relevante del país en ese momento, o mundial,
hubo por ahí unos ébolas, y hubo por, ¿no? También ha habido. Y entonces, bueno, a ver, ¿qué ha pasado este año? ¿No? Y empieza a poner, y todas las personas que van por ahí pasando, checan y ponen su votación, y así se le asignaba el nombre a la generación. Así es. Sí, era parte de la ¡Ay, novatada. mira! ¿Diario se aprendió algo nuevo? Sí, sí, sí. Sí, yo no sé, para todo eso yo no sabía qué estaba pasando, yo no sabía nada de sí, no tenía ningún conocido dentro de. Oye, estos usos Entonces, y costumbres no te quedaban claros. sí, no, entonces todo era sorpresa, todo era sorpresa de lo que estaba pasando. Y pues ya, o sea, sí, orgullosamente soy generación aborto. Y hasta donde yo sé, creo que ya aumentó el número de personas que pueden ingresar, creo que son 65, ¿no? No Ah, sé. bueno, ya, oye, en 50 años a aumentar 5, ya, No sé cuántas sean a la fecha, pero no sí lo ya sé va tampoco. aumentando de a poco en poco. Sí, sí, sí. Entonces, muy brevemente, a mí yo estuve ese año de arquitectura, pero te juro que me sirvió de impulso porque yo tenía tan clavado en la mente que solo era el sí y la opción, que dije, yo me tengo que quedar, o sea, dentro de mí se formó tal apego que dije, sí o sí, o sea, no existe el no y me voy a quedar porque no existe el no. Entonces, Wow. en 8 meses hice un portafolio que no tenía nada. Lo único que me transmitieron es, si quieres ser diseñador, no les transmitas que quieres ser arquitecto. Es decir, no metas tus maquetas de arquitectura porque si no lo que estás diciendo es, pues estoy bien con arquitectura, ¿no? A ver, este portafolio entonces, o sea, ibas haciendo sus trabajos de arquitectura, pero a la par ibas haciendo cosas que parecieran de diseño para que cuando ingresaras a diseño, a hacer tu examen de admisión y mostraran su portafolio, vieran que ya había una tendencia hacia el objeto. O sea, ¿estoy entendiendo correcto? No, fíjate que a la par de mis clases de arquitectura, Uh-huh. yo primero tuve que conseguir presupuesto. Entonces, de mis papás, de mis hermanos, de mis amigos, De de la todo beca el mundo, familiar. así es, les dije, pues quiero hacer objetos para mi portafolio. Entonces, pues hice desde las clásicas lámparas, floreros, sillas, mesas, Ah, no eran sillones. nomás dibujos. No, yo decidí hacerlos físicamente todos. Entonces, Ah, caray. Ah, sí, entonces, antes de eso yo ya estuve un año sabático, 2 años sabáticos, de hecho, uno en la secundaria y otro en la preparatoria. ajá. Pero en la preparatoria, yo estuve trabajando como rotulista un tiempo. Entonces, de hecho, fueron varios años cuando siempre he trabajado desde los 8 años trabajo. Entonces, fui rotulista como 5 años fácilmente, mientras Ay, oye, aquella letra que nomás no te salía en la primaria y ahora rotulista. estudiaba y trabajaba. Sí, pues prácticamente dibujaba la letra, ¿no? No era que la escribiera, Claro, sino por más bien la supuesto. dibujaba. Te hiciste amigo de las Sí, letras, de la me hice tipografía. amigo de la letra. Sí, sí, digo, eso sí, hemos tenido en la familia que desde chico me ha tocado trabajar y también me ha aportado mucho para madurar, ¿no? Para saber lo que van las Oye, José cosas y Luis, así. fíjate que estoy pensando que se me está acabando el tiempo y apenas empezamos a armar tu portafolio. ¿Qué te parece si me regalas otra charla y nos cuentas todos estos vericuetos que tuviste que hacer con la beca familiar para ir haciendo objeto a la par que estabas estudiando arquitectura, sabiendo que tienes que preparar un portafolio? Sí, adelante, me parece muy bien. ¿Vale? ¿Va? Vale, pues nos vemos. Hijo, qué interesante. ¡Wow! No, pues sí nos quedamos. Aquí terminamos la primera sesión, la primera charla de diseño de esta semana con José Luis Guevara. José Luis, muchísimas gracias nuevamente. Y pues nos vamos a una segunda sesión para que nos cuentes qué pasa cuando llegas y con ese portafolio haces tu ingreso al sitio. ¿Va? Va, que va, perfecto. Perfectísimo. Gracias, José Luis. Sí, que estés muy bien, nos vemos, Cecilia. Bye.